están ustedes? Yo soy Carmen y esto es mensajes o mensajitos de tu ser interno. Esos mensajitos que vienen como quien dice para alertarte, para consolarte o para darte nuevas ideas o un mensaje si se quiere. Mira el mensaje aquí tan directo que hay. Un mensaje que de verdad es imposible que lo puedas dejar pasar por alto. Y sí que digo que más de una vez esto ha sucedido. Sí que te digo algo. Tanto que le pudiste haber rogado a esa persona para que no se fuera. Tantas veces que esa persona te vio llorando, desconsoladamente. A lo mejor no se había terminado de ir esa persona y ya tú sentías que esa persona te iba a dejar. Esa persona se estaba viendo con alguien o esa persona estaba buscando la manera de salirse de tu vida. Esa persona estaba buscando pretextos para no estar contigo. Esa persona estaba haciendo lo completamente opuesto a lo que es una relación en pareja. Tú estabas sintiéndolo ya. Estabas de verdad sintiendo que el final estaba por llegar. ¿Y cómo llorabas tú? En tu cuarto, a lo mejor al lado de esa persona todavía porque no se había ido. Cómo tú llorabas calladita o calladito, silencioso. ¿Verdad que sí? Desconsolado. Sabiendo cada vez que pasaban los días y que eso era como prácticamente un hecho inevitable. Primero dejaba de salir el sol antes de que esa persona retirara lo que estaba planeando hacer. A lo mejor ni te lo había dicho todavía, pero solamente las acciones hacen corazones. Ahora mira lo que te dice tu ser interno. Ahora te veo llorar y recuerdo mis viejos tiempos. ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Tú te das cuenta cómo es todo. Mira, a veces, déjame decirte, no siempre, pero a veces, mis queridos amigos, uno bota a la basura el verdadero amor por un capricho. Muchísimas veces uno deja pasar el amor verdadero, lo deja botar. Es así como que si tú agarraras agua con las manos y dejas los dedos abiertos. Por supuesto que el agua se va a venir, se va a caer. Eso es lo que estaba haciendo esta persona con tu amor. Un amor que tú le estabas dando con todo el cariño del mundo. Un amor que a lo mejor tenía tiempo contigo. Que tú ya le habías entregado mucho de ti, una buena parte de tu vida a esa persona. Y esa persona, por un capricho, por algo, por lo que fuere, está dejando botar ese amor. Entonces, ahora resulta que esta persona, después de que se fue y que te dejó llorando, y que te aseguro que lloraste por muchísimo tiempo, cierto, por mucho tiempo, lloraste mucho, y esa persona sabiéndolo, igual se fue. Ahora resulta que esa persona ahora tú ves a esa persona llorar y ahora tú te recuerdas de esos tiempos, ¿verdad? Ahora ya no sientes nada por esa persona. Ahora realmente lo que sientes es quizás un poquito de misericordia, si será, un poquito de pena por esa persona porque sabes lo que estás pasando ahorita. Y tú sin poder hacer nada, porque ahora resulta que esa persona llega en el momento en que a lo mejor o tú tienes a alguien nuevo o ya realmente eso te ha dejado de importar. Eso ya pasó al pasado y te das cuenta que esa persona inexplicablemente y despiadadamente se fue de tu vida sin importar esas lágrimas. Ahora tú sientes que como que tendrías que hacer lo mismo, ¿verdad? A lo mejor no, a lo mejor eres más piadoso, más piadosa, pero no le puedes dar, como quien dice, esperanzas quizás a esa persona. Luego, hablando de esto, viendo esto ya ahora, yo quiero saber qué es lo que dicen las cartas con respecto a esto, porque esto es una gran realidad, esto es una gran verdad. Muchísimas veces, vuelvo y digo, uno se va detrás de un capricho, como los niños cuando se van detrás de un balón o una pelota por la calle sin saber el peligro que pueden correr, pero van detrás de la pelota o del balón. Igualmente pasó con esta persona. Entonces se fue detrás de alguien o se fue detrás de algo
y resulta que no sabía el peligro que estaba corriendo su amor. Ahora está viendo las consecuencias, ahora está llorando tanto o más como tú lloraste. Así son las cosas de la vida. Mira esto, esta persona no sientes satisfacción donde está. Mira, que te lo voy a dejar así como quien dice, bien afincado. Esta persona en donde esté no está sintiendo ningún tipo de satisfacción. Siente que realmente donde estaba todo era contigo. Donde de verdad se demostró amor y más amor fue contigo. Con alguien con quien pueda haber estado, si es que está con alguien, esa persona completamente diferente a como tú eras. Pero ya las cosas pasaron, ya las cosas, mira, ya esta persona no tiene argumentos para venir nuevamente ahora a donde tú estás. Por lo menos vendrá y te pedirá te pedirá perdón, te pedirá volver. Y sabe esa persona, en el fondo sabe que aquí no puede haber más nada. Porque de verdad fue mucho lo que te hizo sufrir. Y ya ahora queda de tu parte, mira, ¿no? Con muchísimo sacrificio, tú hiciste esto, todas tus cosas, tú te levantaste otra vez y ahora lo menos que sientes es alegría por ver a esta persona nuevamente. Quizás te da es como cierta pena por esa persona, pero indiferencia total de todas. Sí que te lo digo, nada, mira, no, aquí no hay nada, tú no quieres más ilusiones. Tú sabes que el que muere, mira, aquí viene una nueva relación, déjame decirte, con alguien diferente. Porque aquí hay 4 cartas invertidas y me están hablando de que viene para ti, sin embargo, una nueva relación. Y quizás, a lo mejor, eso es lo que está pasando, que tú no puedes, pero ni voltearle a ver, porque ahora resulta que ahora tú tienes a alguien que de verdad sí que te sabe llevar. Y sí, mira, de tu parte, ningún tipo de decisiones de amor. Nanay, nanay. Le dijiste, por aquí es más fácil. Por aquí, mira, por este caminito te vas y sigues derecho y te pierdes. Por aquí yo no te quiero volver a ver. Lo siento mucho. Ahora te veo llorar y recuerdo mis viejos tiempos. Sí que te lo digo. Y mira, yo he vivido esos recuerdos con alguien que vino a mi consultorio y que lloraba desesperadamente porque esa persona dejó a esa persona, un caballero, dejó a esa persona y la dejó muy sufrida, muy dolida. Esa persona se puso flaquita. Esa persona que me cuenta este amigo, la dejó, se puso delgadita, esa persona de tanto sufrir y tanto llorar. Pero resulta que las cosas se sucedieron así. Esta persona se tardó como casi 1 año y medio en ir y ver, en ver a ver cómo estaba todo, no sé qué. Y decidió un día volver. Decidió un día que quería volver. Y esa persona, y me dice él que lo recibió, pero con una indiferencia que ni te cuento. Y finalmente también esa persona estaba saliendo ya con otra. No tenía una relación ya. Y este hombre, este chico, quería como interponerse e interferir allí en esa relación. Y nanay, no lo pudo hacer. ¿Cómo le lloraba? Me decía, él me lo comentaba llorando también. ¿Cómo yo le lloré a esa persona? ¿Cómo le supliqué a esa persona que lo pensara, que me quería tanto, que él me decía, si yo veía a esa mujer, cómo me quería, cómo se arrodillaba ante mí pidiéndome que por favor no me fuera. Y ahora resulta que soy yo quien tiene que estar en esa posición. No lo puedo entender. Yo digo, sí, entiéndelo. Es que así son las cosas. La pelota va y rebota. Como es arriba es abajo. Ese es tu karma ahora. Así que ahí te queda. Y ese hombre, no, las cartas no le salían, sino que no había retorno, no había retorno, no había retorno. No podíamos hacer más nada. Él tenía que, a él ahora ha hecho su vida, él se fue del país y todo, ha hecho su vida y ha empezado quizás con otra relación porque no, le perdí contacto. Pero sí que te digo que así son las cosas, de que vuelan, así son. Ahí te estoy dejando esa lectura, mi querida gente de Mensaje de tu Ser Interno. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Y también para anunciarte, tú que estás aquí en Mensaje de mi Ser Interno y que también ves cómo te leo el tarot gratis, que también eres suscriptor de allí, por favor, para que veas allí que los sábados y domingos voy a hacer lecturas en vivo del tarot, en el chat, en YouTube.
Y de lunes a viernes vamos a ir haciendo lecturitas en Facebook, también en vivo. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo pues en un próximo video. Un besito para ti. Los quiero mucho. Bye bye.